José Luis Tedesco, presidente de APRESID, un placer saludarte. ¿Cómo te va? Igualmente, Alfredo, un placer estar acá con vos y bueno, buenas tardes. Bueno, lindísimo, porque lo que no le decimos a la gente, o por lo menos no le dijimos hasta ahora a la gente, a los amigos, es que estábamos charlando del momento impresionante que estamos viviendo como mundo, ni siquiera como Argentina, como mundo, pero ustedes le siguen metiendo fichas y siguen haciendo cosas y siguen creciendo. Y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, bueno, está jugadísima con todo esto. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué estás viendo? ¿Hay avances? Sí, nosotros en este sentido tuvimos que afrontar el desafío fuerte este año, tuvimos que hacer el ejercicio de pensar de otra manera en función de la pandemia y el hito que tiene APRESID todos los años es el Congreso. Y este año, bueno, lo tuvimos que hacer de manera totalmente virtual, un congreso que habitualmente duraba 3 días y medio, pasó a durar prácticamente 9 días y pudimos poner más de 300 disertaciones online de calidad y bueno, ahí tuvimos todo un gran proceso que nos llevó a pensar de otra manera la institución, cómo trabajar. Empezamos, bueno, con la Preside en casa, apenas se declaró la pandemia, a los 15 o 20 días ya estábamos trabajando en eso. Y después, bueno, fue todo este desafío del Congreso que la verdad es que no sabíamos qué iba a pasar. Y en el medio de toda esta situación que mencionábamos, muy difícil, Alfredo, bueno, APRESID es una institución que genera contenidos, que trabajamos en el campo, somos muchos socios que estamos a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos un staff que trabaja denodadamente por comunicar todo lo que hacemos, por ayudarnos a desarrollar todas las actividades que están previstas en APRESID. Y bueno, y esa mancomunión entre staff y socios siguió con la virtualidad y siguió a pesar de toda esta adversidad. Y bueno, y acá estamos. En el medio tuvimos, este año teníamos renovación de autoridades que no las pudimos hacer. Así que quien fue presidente hasta hace un mes era Alejandro Petec, quien ya por cuestiones de demandas familiares, demandas en el sentido de la demanda afectiva, digamos, ¿no? Y de su propia empresa, Lógica. sí, lógicas, bueno, se vio obligado a renunciar y bueno, así que ahí quedé a cargo de la presidencia, que yo estaba en mi rol como vicepresidente y bueno, y ahora estamos en la presidencia, perdón, hasta que se pueda llamar a asamblea. Así que, pero bueno, APRESID no paró y al contrario, estamos trabajando y planificando el año próximo. Estamos trabajando en la planificación del año próximo. Cuando se hace una empresa como esta, ¿no? O un emprendimiento, ¿no? Como es el de APRESID, ¿a dónde apuntan? ¿Cómo se puede seguir creciendo? ¿Qué significan avances para ustedes? Bueno, los avances de APRESID, en primer lugar, si vamos a la historia de la institución, APRESID nació como una institución que pretendía disminuir y reducir la erosión de los suelos. Entonces, la herramienta o la técnica que propuso para eso, porque los pioneros fueron a Chile y se juntaron con Crobeto, por ejemplo, o empezaron a ver lo que hacían algunos emprendedores brasileros, o también en Estados Unidos, algunos productores puntuales, vinieron acá a la Argentina después de ver esas experiencias, especialmente la que marcó mucho fue la de Crobeto en Chile, y a partir de eso pusieron manos a la obra para empezar a difundir esta técnica de la siembra directa. Cuando se empezó a evolucionar en la técnica de la siembra directa, fue necesario empezar a ver que no era solamente una técnica la que iba a dar respuestas a un mejor ambiente desde el punto de vista productivo, sino que era necesario pensar de manera sistémica. Y ahí aparecen los tres ejes de la sustentabilidad económica, ambiental y social, que siguió avanzando y a partir de eso fue necesario empezar a crear programas, porque empezaron nuevas demandas de los socios y nuevas preguntas y aparecen programas como Chacras o como Agricultura Sustentable Certificada, que hoy es una certificación, empezó como un programa, pero hoy es una certificación y el programa lleva además otros sellos de certificación como Municipio Verde,
y la IRAM 14130, por ejemplo, que son las normas que impulsamos desde certificaciones, y esta prospectiva y el Congreso que se volvió un hito a nivel americano, y a nivel, en primer lugar, argentino, después americano, y hoy es un hito que vienen de otras partes del mundo a ver el Congreso a presidir. Entonces, este derrotero que vino llevando adelante a presidir este periplo, si se quiere, por decirlo también de alguna otra manera, bueno, fue ayornarse a todo lo que nos iba planteando la realidad, adecuarnos a las nuevas demandas de la sociedad, de los consumidores, porque nosotros somos una asociación de productores y empezamos a poner el foco, por más que somos productores principalmente de commodities, empezamos a poner el foco en los productores. Y lo que anhelamos es que a poner el foco en los consumidores, perdón. Y lo que anhelamos es que los consumidores elijan nuestro sistema productivo a la hora de hacer una compra. Y para llegar a los consumidores necesitamos tener el sello de certificación en las góndolas, que es algo en lo que hoy estamos trabajando, por ejemplo. Entonces, crecer significa, por un lado, eso, significa internacionalizar a Presid, llegar al mundo, llegar a distintos mercados, y de hecho lo entiendo a través de Presid Internacional. A Presid Certificaciones también lo vino haciendo, instalando la certificación de agricultura sustentable certificada que te decía antes. Hoy es el único sello argentino reconocido en Europa. Y al mismo tiempo, crecer significa ayornarnos a este nuevo desafío que nos planteó este año la pandemia, y repensar todo el modelo de desarrollo de APRESID y hacia dónde vamos. Así que justo nos agarra en un año de plan estratégico. Este año estamos haciendo el plan estratégico 2020 con vistas al 2025. Así que también nos sirvió todo este escenario de pandemia para poner todos esos inputs en el plan estratégico también. Así que crecer para nosotros es estar mirando siempre lo que está pasando en la realidad y tratando de hacer un poco de perspectiva hacia el futuro y tratar de posicionarnos en ese futuro que creemos que va a venir. Cuando tenía años atrás, conocía oía muchas revoluciones. ¿Y las revoluciones en qué consistían? Y salimos con una ametralladora afuera y bajamos todas las cosas y matamos a todos aquellos que no piensan como nosotros. Entonces vos mirabas a algunos que hacían esa locura y vos decías, esto es una revolución. Ustedes generan una verdadera revolución en el mundo. Y yo no sé si la gente es absolutamente consciente de lo que significa esta es una verdadera revolución de los mansos y que puede transformar al mundo sin necesidad, y que el arma más terrible que usan ustedes es un tractor o una sembradora o una pala, una cosa de loco, ¿no? Sí, vos sabés que qué linda mirada esa que traes, Alfredo, de la revolución, ¿no? Y en ese sentido nosotros, te voy a agregar una herramienta que para nosotros es más fundamental aún que la sembradora de siembra directa o que una pala o algo, o algún implemento. Si se quiere, el arma, entre comillas, más importante a la cual invertimos tiempo, invertimos recursos y todo es el conocimiento. Y en ese sentido, de ahí parte APRESID. O sea, como te decía al principio, hace 30 años los pioneros se preguntaban cómo resolver estos problemas que se nos vuelan los suelos, se los lleva el agua, tenemos erosión, estamos perdiendo calidad de suelos, ¿cómo lo resolvemos? Y descubrieron la técnica de la siembra directa, que ya se estaban, como te decía antes, utilizando en otros lugares, pero la empezaron a implementar y la empezaron a difundir. Y hoy pasa lo mismo, hoy estamos ante un cambio de paradigma porque empezamos desde el año pasado a plantear la agricultura siempre verde. Y la agricultura siempre verde implica meter más cultivos en el suelo, más raíces, más biodiversidad a ese suelo y además cuidar el ambiente. Básicamente lo que implica este nuevo paradigma de la agricultura siempre verde es una mayor cantidad de conocimientos por hectárea, una mayor aplicación de conocimientos por hectárea, porque son tecnologías de procesos. O sea, no solamente tenemos la tecnología de insumos de la cual no renegamos, sino que al contrario, consideramos que es necesaria la tecnología de insumos, pero le estamos metiendo al sistema cada vez más tecnología de procesos y cada vez más conocimientos de manejo. Así que ese es el gran trabajo que estamos haciendo y obviamente queremos llegar al mundo con todo esto porque el planeta Tierra es un planeta habitado por más de 7.500 millones de personas. La tierra agrícola
es siempre la misma, no crece, o sea, el área no podemos salir a hacer nuevas áreas agrícolas, es la que hay, y necesitamos ser Ujú. más eficientes en esa superficie que tenemos. Así que el cuidado del suelo y del ambiente es una respuesta concreta a ese cuidado y a poder respuestas a la alimentación humana también, alimentación, vestido, biomateriales, biocombustibles, etcétera. José Luis, yo te agradezco muchísimo todas estas explicaciones que nos das. No va a ser nuestro último contacto en muy breve tiempo. Seguramente te vamos a estar molestando nuevamente y te tendría que dejar a vos que pusieras el final de esta nota, pero no quiero comprometerte en un tema que es absolutamente político. Mientras en la Argentina hay quienes eligieron que no hubiera clases durante 8 meses, ustedes se dedicaron a la educación durante esos 8 meses. Yo no lo había visto y ahora lo estoy viendo más claro que nunca. No te comprometo en absoluto porque tenés una gran responsabilidad sobre gente que a lo mejor piensa distinto a mí, pero sí agradecerte infinitamente en nombre de abuelos como yo, que sabemos que en la Argentina la educación siguió estando presente y yo me equivoqué pensando que había sido desterrada. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Alfredo. Un placer conversar con vos. Y bueno, y que compartas estos conceptos bueno, que te agradezco, porque en definitiva lo que, sin hacer críticas de nadie, nosotros lo que tratamos es acercar el conocimiento a todos los que podamos, porque Magnífico. este conocimiento nos hace conquistar nuevos grados de libertad en cuanto como país, como nación, como sociedad. Así que continuamente vamos a seguir trabajando en esto porque consideramos que nos beneficia a todos y sin distinguir a nadie. Así que, bueno, nada, gracias por verlo de esta manera, como que de alguna manera acercamos educación. Lo vi porque vos me lo mostraste esto como es. Así que te agradezco infinitamente. Te mando un abrazo. Un abrazo grande.